Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro calendario de Adviento número 2. Estamos realizando en este calendario de Adviento, son 24 días, donde realizaremos un pequeño accesorio o adorno para nuestras navidades. En esta ocasión les traigo este bastoncito precioso para colgar y ya realizamos en el día 1 unas preciosas campanas que te voy a dejar aquí arriba para que vayas y las mires. Voy a estar colocando todos estos videos del calendario de Adviento en una lista de reproducción que les va a aparecer todos los días en la parte de arriba como sugerencia para que lo tengamos más fácil el acceso y podamos hacerlos todos. Vamos a estar haciendo este bastoncito. Los bastoncitos tienen un significado muy especial y quiero contarles que el hilo rojo, este color rojo para los bastoncitos representa la sangre de Jesús, representa esa sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz, y el blanco representa la pureza de Jesucristo. Y la forma del bastón en realidad es una J y es la inicial de nuestro Jesús, del nombre de nuestro Jesús. Mira, una J. Ahí les dejo ese datico de los bastones navideños. Vamos a arrancar con nuestro bastón. Siempre miden aproximadamente 7 centímetros los adornitos. Y vamos a estar utilizando rojo, verde, blanco. Y vamos a tejerlo con dos agujas. Una, la 3.5 y otra, la 2.5 milímetros. Esa de numeración menor será para las hojitas y este accesorio, estas pepitas, bolitas, como le quieras llamar. Pero si no tienes una numeración menor, lo puedes tejer todo con la misma aguja que tengas en casa, ¿vale? No te estés perdiendo ninguno de los días del calendario de Adviento porque van a venir sorpresas maravillosas. Vamos a arrancar con nuestro bastoncito. Antes de comenzar, se me olvidaba contarles que vamos a necesitar también alambre. ¿Listo? Yo conseguí este alambre, es un alambre dulce, muy suave, muy moldeable. Y lo vamos a conseguir y alistar porque va dentro de nuestro tejido, de nuestro relleno, para darle la forma a nuestro bastoncito. Es muy poquito lo que vas a necesitar. Entonces vamos a alistar también el alambre. Ahora sí, arranquemos de verdad. Vamos a dar inicio con nuestro bastoncito, iniciando con el hilo rojo. Vamos a intercalar el rojo y el verde y luego colocaremos el hilo blanco. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a realizar la ronda número 2 tejiendo aumento en todos nuestros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. En total tenemos 12 puntos. Vamos ahora a trabajar la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a tejer un punto en cada uno de los 12 puntos. Vamos a hacer 12 puntos. Al finalizar estaremos cambiando de hilo, introduciendo el hilo verde. En este último punto voy a cortar la hebra interna del anillo mágico y en este último punto voy a cambiar de hilo y a introducir el hilo verde. No voy a cortar la hebra roja porque la voy a utilizar para arriba en la siguiente ronda. Voy a trabajar todo nuestro bastoncito con estos mismos 12 puntos que ya tenemos. ¿Listo? En todas las rondas trabajaremos los 12 puntos.
Vamos a trabajar esta ronda número 4 con verde. Vamos a girar la labor para que me quede el bastón por el derecho. Y aquí en el último punto cambio de hilo y vuelvo a subir el hilo rojo. Termino con el hilo rojo y comienzo la ronda número 5 trabajando el hilo rojo. Voy a cortar en la hebra verde y la voy a ir escondiendo. Trabajaremos todo con los mismos 12 puntos. Al terminar la ronda número 5, vamos a cortar el hilo rojo e introducir el hilo blanco. Vamos a trabajar rondas en hilo blanco. Recuerda que todas las rondas deben llevar 12 puntos. Voy a ir escondiendo las hebras y voy a trabajar rondas de hilo blanco. Realicé 4 rondas de hilo blanco. Llegamos hasta la ronda número 9. Vamos ahora a cortar e introducir el hilo rojo. Con el hilo rojo realizaremos la ronda número 10. Vamos a intercalar, y ya les muestro cuál es el patrón que vamos a hacer hasta terminar nuestro bastón, un patrón de colores que vamos a comenzar. Ya hicimos 4 rondas de blanco, sigue una ronda de hilo rojo, el hilo rojo no lo cortamos al final porque lo vamos a utilizar en la ronda más adelante. Aquí cierro con el verde. Vamos a hacer una ronda de rojo, una ronda de verde y nuevamente una ronda de rojo. Aquí voy a introducir el verde. Lo voy a dejar el rojo a un lado sin cortar para luego subirlo cuando vaya a hacer la siguiente ronda de rojo. Vamos a ir rellenando también nuestro bastoncito con relleno bien, que nos quede bien redondito, bien rellenadito. Aquí terminé la ronda verde y con la hebra que tengo atrás de rojo voy a hacer una ronda de rojo. El verde sí ya lo voy a cortar, que me voy a demorar en volverlo a utilizar. Voy a hacer esta ronda de rojo y luego pasamos con el hilo blanco. Vamos a hacer ese patrón. Ya les muestro. Y ya les indico también hasta qué ronda vamos a repetir el patrón que tengamos la altura deseada de nuestro bastón. Aquí tengo que cerrar con el hilo blanco. El rojo lo corto porque me demoro en volverlo a utilizar. Vamos a trabajar.
Voy a esconder estas hebras y vamos a trabajar y te voy a mostrar el patrón de colores que vamos a realizar. Ya sabes que cada ronda es de 12 puntos porque no hemos hecho disminuciones aún. Las disminuciones las hacemos ya para cerrar el bastón. Vamos a trabajar este patrón. 4 rondas de hilo blanco, una ronda de rojo, una de verde y una de rojo. Y repetimos, aquí ya voy en la primera de las 4 de hilo blanco. Y voy a repetir este patrón de colores. 4 rondas de blanco, una de rojo, una de verde y una de rojo. Y vuelvo y repito. Ya les indico hasta qué número de rondas y cuántos bloques de color nos van a salir. Vamos a ir rellenando. Vas a tejer hasta la ronda número 30, haciendo 1, 2, 3 bloques de rojo, verde y rojo, hasta tenerlo a esta altura y bien rellenadito. Vamos ahora a cambiar de hilo y a introducir el hilo rojo para hacer disminuciones y poder empezar a cerrar nuestro bastón. Voy a cortar el hilo blanco, no lo vamos a utilizar más. Y vamos a hacer en esta ronda número 31, vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacer un punto y luego una disminución. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar la ronda. En esta ronda 31 ya nos quedan, teníamos 12 y haciendo este patrón nos van a quedar 6 puntos. Espérenme, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, perdón. Corrijo. No son 6, sino 8 puntos en la ronda 31. Y vamos a terminar ya de cerrar el bastoncito tejiendo disminución en todos los 8 puntos para terminar con 4 puntos. Y allí vamos a cerrar con la aguja lanera esa abertura al finalizar. Cuando ya le hayamos introducido el alambre, ¿listo? Cuando ya hayamos introducido el alambre, ahí sí cerramos la abertura. Y también cuando ya hayas rellenado todo el bastón. Voy a rellenarlo un poquito aquí a este extremo y vamos a introducir el alambre. Bueno, mis chicas y mis chicos, yo ya introduje el alambre por la parte de abajo hasta sacar el alambre por la parte de arriba donde hemos terminado. Puedes, como gustes, como sea mejor, como a ti te parezca mejor, puedes doblar esta parte y que quede donde iniciamos como la parte donde termina el bastón, o puede ser esta la base, lo que tú quieras hacer. Puedes doblar hacia acá o puedes doblar hacia acá, cualquiera de los dos extremos que te parezca más lindo para hacerlo lo puedes hacer. Y cortamos con un alicate las puntas de nuestro alambre. La idea es que el alambre nos ayude a darle la forma de bastoncito, y ahí sí vamos a cerrar acá con la aguja lanera. Miren, yo ya lo doblé y dejé la parte donde iniciamos con anillo mágico en este extremo y donde terminamos en la parte de abajo. ¿Listo? Así nos queda. Vamos ahora a hacerle unas hojitas o una decoración acá. Vamos a dar inicio con las hojitas y unas cuantas bolitas que le vamos a poner a las hojitas, pero estos dos accesorios los vamos a tejer con la aguja número 2.5 milímetros. Yo normalmente tejo, ustedes saben, como les indiqué al inicio, con la 3.5 milímetros. Ustedes con la que estén tejiendo lo pueden realizar, pueden continuar estas piezas también con la misma aguja con la que venimos trabajando el bastoncito,
o puedes cambiar por una numeración menor a la que estás trabajando para que las piezas nos queden más pequeñitas, muy pequeñitas. Vamos a comenzar con unas 2 perlitas o bolitas. Yo ya hice una aquí, esto no se rellena porque es muy pequeñito. Yo ya hice una aquí, vamos a hacer la número 2. Vamos a hacer un anillo mágico y 6 puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2, esta perlita solo tiene 3 rondas. Espérenme que se me enredó el hilo con el verde. Ya. Solo tiene 3 rondas. Esta es la ronda 1, pasamos a la ronda 2. Como es algo tan pequeñito, vamos a hacerlo muy despacio. Me queda aquí el primer punto muy ajustado. En la ronda 2 vamos a tejer estos mismos 6 puntitos que tenemos acá. Los mismos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos la ronda. Pero antes de cerrar voy a girar el trabajo para que nos quede por el derecho y voy a cortar la hebra interna. Y ahí sí ajusto y cierro. La última ronda, que es la número 3, vamos a realizar disminución en los 6 puntos. Vamos a hacer 6 disminuciones en los 6 puntos, serían 3 disminuciones, ¿listo? Nos quedarían solo 3 puntos. 1, y hacemos la segunda disminución, 2 y 3. Y cerramos con punto deslizado en el primer punto. Esa es la última ronda. La ronda número 3 cortamos y dejamos la hebra larguita para que podamos coser estas 2 bolitas juntas bien pegaditas. Y las vamos a colocar sobre las hojitas que vamos a tejer a continuación. Esta hojita la tejimos ayer también para nuestras campanitas, para las campanas que realizamos ayer en el día 1. Y vamos a tejerlas ahora con esta numeración de aguja que nos quedan mucho más pequeñitas. Ya hice una, voy a tejer la número 2 con ustedes. Vamos a realizar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde la segunda cadena vamos a empezar a realizar 3 medias varetas. 1, 2 y en la última, en esta 3 medias varetas. Luego realizamos puntada picot, que es subir con 2 cadenas y luego un punto deslizado en la base de las cadenas. Esa es la puntada picot que ya les he enseñado en los otros tutoriales. Continuamos. Luego realizaremos una media vareta o punto bajo alto, luego un punto bajo, realizamos nuevamente puntada picot y terminamos las cadenas con 2 puntos que tenemos ahí, 2 puntos bajos, 1 y 2. Realizamos nuevamente puntada picot
y giramos para trabajar las cadenas por la parte de abajo. Realizamos por la parte de abajo de las cadenas 2 puntos, 1, 2, puntada pick up, luego realizaremos un punto bajo, luego una media vareta, nuevamente puntada pick up y terminamos la fila con 3 medias varetas. 1, 2 y en la última me quedó ajustado. Voy a intentar introducir ya. Y en la última 3 hago una cadena y dejo una hebrita larga para que podamos coserlo a nuestro bastón. Vamos a doblar la parte de abajo de esta forma para que nos tome este triángulo. Y lo que vamos a hacer es tomar el bastón y vamos a coser las 2 hojitas en el centro o donde tú quieras. Lo podemos hacer en el centro, lo podemos hacer en la parte de arriba del bastón, en la base, donde tú quieras ubicarlo, y encima de las hojitas cosemos nuestras 2 bolitas o bolitas y quedaría nuestro bastón. Voy a coser todo, esconder hebras y te muestro. Listo, 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 listo. Así ha quedado nuestro precioso bastón navideño. Le coloqué las hojitas y las bolitas o pepitas, como le quieran llamar en su país, porque en diferentes países le llamamos de una u otra forma, y lo coloqué en el bloque de color aquí en el centro. Listo, pero como les dije, ustedes lo pueden poner arriba, abajo, donde les guste. Vamos a hacer el hilito de colgar. He cortado una hebra más o menos larguita y la voy a introducir por la parte de arriba de los puntos, de una ronda a otra, atravesando de una ronda a otra. Con la aguja la voy a pasar sin sacar relleno. Y lo que voy a hacer es hacerle un nudito aquí arriba a las 2 hebras, más o menos el largo que tú desees dejarle. Yo le voy a hacer un pequeño lazo aquí, un nudito. Me gustan no tan largas las hebras de colgar. Voy a cortar acá. Y este pequeño nudo lo puedes dejar en la parte de arriba o lo vamos a introducir en el relleno, para que el nudo nos quede en el relleno y no nos quede en la parte de arriba. Entonces puedes hacerlo así y escondemos esas hebras dentro del relleno. Vamos a colgarlo en nuestro árbol o donde quieras decorar. Recuerda que estamos realizando cada día en el calendario de Adviento. Este es el día 2. Cada día realizaremos un adorno hermoso para que cuelgues en el árbol o en donde tú quieras. Así que las espero en el siguiente tutorial mañana o cuando lo suba. Yo sé que estamos también subiendo otras cositas navideñas, pero vamos a estar haciéndolo diariamente. Así que espero la fotico de tu bastón en mis redes, que me etiquetes para poder ver todos los adornos que vamos a tejer. Nos vemos en el día de mañana. Bye bye.